Buenas tardes, estamos aquí una vez más con su podcast con ellas y estamos aquí con mis amigas, ¿verdad? ¿Cómo estás, Luciana? Muy bien, qué lindo estar aquí, ¿no? ¿Verdad? Betty, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto estar aquí de nuevo. Y Valeria, ¿cómo está? Bien, hola. Y bueno, nosotros estamos aquí para hablar de un tema que creo que comienza en los bien pequeños detalles, ¿verdad? En cómo nosotros o a quién estamos sirviendo. A veces estamos divididas, ¿verdad? Con varias cositas. Y en este tema estaremos hablando de cómo una persona hasta puede quedar dividida entre Dios y una relación, Dios y un trabajo, Dios y su familia, Dios y varias cosas, ¿no? Su carrera. Muchas de las veces las mujeres hoy en día tienen tantas cosas que acontecen y empiezan a quedar divididas con todas las tareas que tienen con su día a día, ¿verdad? Y tenemos varias preguntas que hemos recibido, como ustedes han asistido a los programas durante la semana. Y hoy vamos a comenzar con una pregunta, ¿verdad? De una amiga que envió. ¿Cuál sería la primera pregunta? Sí, aquí tenemos una amiga que dijo, yo crecí en la iglesia y ahora que estudio en la universidad y trabajo, el mundo me llama la atención. ¿Y cómo resolver, no, esa situación, verdad? Porque si de verdad, cuando uno no está definido en su fe, ella va a tener esos problemas, esos conflitos, né? Então, se ella, o sea, en la universidad, seguro ella tiene muchos amigos, va a tener muchas personas con muchas cosas nuevas, ¿no? O sea, una persona que crece en la iglesia, el ambiente es no tiene muchas novedades, vamos así decir. Pero el mundo tiene muchas novedades, como dice la Biblia, el brillo, ¿no? Tiene mucho brillo, muchas luces. Y a veces, por ella viver en un ambiente que es más tranquilo y así no tiene tantas, bueno, dependiendo, ¿no? De cómo se involucra la persona en la iglesia, ella no va a tener tantas cosas que hacer. Pero aí se involucrando com mais jovens que não são da igreja, pessoas que vivem atividades diferenciadas cada dia. Então, ela empieza a se involucrar, a ter conversações aí, porque a verdade é que quando uno se involucra em escutar coisas que não é do ambiente da fé, Sí. você empieza a ter mais desejo de conhecer. Sí. ¿Verdad? Sí. Es así con el teléfono. Hoy tenemos que vigilar mucho porque a veces cuando empezamos a ver un video, si uno para y percibe ya quedó ahí media hora, Sí. una hora. O sea, eso va llamando la atención de uno que la persona no consigue, si uno no vigilar, no consigue parar. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces yo creo que lo que pasa con esa amiga es que ella no está involucrada en las cosas de Dios, ella está dando más atención a lo que ella ha visto, porque si de hecho los amigos le van a enseñar, hoy, ayer yo fui a una fiesta, ay, fue muy bueno. Entonces ella empieza a tener curiosidad Sí. y ahí que está el problema, ¿no? Ah, ella nunca fue, imagínate cómo será eso, Sí. Sí. ¿no? Ahora, la amiga ahí dijo que el brillo del mundo la llama la atención de ella, ¿no? Sí. Entonces estaba aquí pensando que lo que falta a esta amiga, a esta joven, a lo mejor es una joven, ¿no? Ujú. Es conocer de Dios, ¿no? Sí, Porque cuando uno conoce de verdad a Dios, el brillo del mundo no es nada, porque no hay nada más precioso do que la presencia de Dios, ¿no? El Espíritu Santo. Ese es el brillo que sí llama la y el atención. brillo verdadero. Sí, la experiencia que uno tuvo con Dios es más grande que cualquier cosa que el mundo le pueda ofrecer, ¿no? Uno no cambia por Exacto. nada. Entonces lo que falta a esta amiga de verdad es conocer a Dios. A lo mejor ella se está esforzando mucho, ¿verdad? Por su carrera. Y está bien que haga eso para que progrese en su vida, Sí. ¿verdad? Pero a veces está esforzándose mucho en eso, pero no se está esforzando en conocer de Dios, ¿no? Sí. Poner la misma fuerza para conocer de Dios. Y es que a veces hay personas que por las amistades ellos quieren poder hablar de las mismas cosas que ellos hablan. O sea, quieren tener esa experiencia para poder ser parte de ese click, ¿no? Y estar en lo que ellos hacen. Porque si ellos no están,
las van a poner como las aburridas, les van a poner esa etiqueta de que, con ella no, a ella no la vamos a invitar y ahí ellos empiezan a sentirse como Y desvalorizadas. miedo del rechazo también, Sí. ¿verdad? Ujú. Sí. Tienen el miedo del Que uno rechazo. dice que, yo soy cristiana y las personas ya dicen, ay, con esa yo no puedo hablar mucha cosa. Y la Sí. persona se siente mal por estar ahí, ¿no? Sí. O a veces hasta sufre, ¿no? Dice, ella es de la iglesia, tú te separas de las personas, no hablas, piensas diferente, eres una religiosa, ¿no? Ujú. Entonces la persona, ella queda entre, o yo sigo firme en mi fe y muestro que yo quiero seguir a Jesús Sí. y muestro, hasta doy mi testimonio, o voy inclinándome a lo que las personas me están dando, lo que ellas me ofrecen, ¿no? Lo que el mundo dice, ¿no? Sí. Entonces es un momento que uno tiene que definir qué es lo que uno pone primero, ¿no? A Dios, el mundo de Dios o el mundo, ¿no? Sí. Pagar el precio, ¿no? Exacto. Ujú. Y hubo una muchacha que conocí, ella tenía 14 años, ¿no? Ella una vez estábamos hablando así de nuestras experiencias y ella dijo, yo creo que yo soy muy afortunada y bendecida de que yo crecí en la iglesia y no tuve que pasar por las experiencias que ustedes han pasado, porque cada una estaba contando su testimonio, ¿no? Un poco de algo más triste, algo más duro, algo más fuerte que aconteció con ellas y ella dijo, no, yo creo que soy muy bendecida porque conocí a Dios a temprana edad. Y eso yo creo que alguien que creció en la iglesia es una bendición, un privilegio que tienen de haber crecido dentro de la iglesia, porque algunos de nosotros, pues, desafortunadamente sí quisimos conocer afuera y fuimos heridos. Conocimos lo que es la tristeza, conocimos lo que es la depresión, conocimos lo que era estar vacío y sentirse solo, pero cuando uno ya crece en la iglesia, tenemos ese privilegio de haber conocido y haber escuchado de Dios. Y podemos tener eso de que, yo puedo siempre tener esa oportunidad de hablar con Él y los otros a veces no saben, ¿no? No saben lo que es crecer en un ambiente donde Dios está. Entonces la niña dijo que ella se sentía afortunada porque ella no tuvo que tener o pasar por tanto dolor. Y a veces uno deja de pensar en esa parte, que, no, prefiero estar allá afuera y como dijo, uno va a tener que hacer el sacrificio y a veces eso cuesta que la persona pase a estar sintiéndose sola, sintiéndose vacía, sintiéndose, pues teniendo que llegar a un estándar, un padrón de las otras personas, llegar a los niveles de ellos. Si ellos son de una forma, ellos tienen que seguir esa forma también. Sí, y a veces lo que pasa es que dependendo assim los amigos não vão dizer a essa persona que ele sofre, que eles têm depressão, porque eles vão falar solo de la alegria momentânea, la noite que foi em uma fiesta, um tempo que passou em algum lugar com os amigos, que bebeu, que tomou. Es como Instagram, ¿verdad? Solo muestra la felicidad, todo es bonito. Basicamente isso, uma foto. ¿Verdad? Y una foto y un video, uno puede elegir ser lo que quiera. Sí. Y los que ven creen que está todo bien, pero los amigos no van a decir, a la noche yo estuve llorando, a la noche tuve ganas de quitarme la vida. O sea, esa amiga seguramente está teniendo más conversaciones con personas que no son de la fe, ¿verdad? Y a veces ella dijo que está en la universidad, ¿no? Entonces a veces es necesario por su carrera, porque sí tiene, pero ella tiene que ver dónde ella está colocando toda su fuerza. Sí. Porque ella necesita entender que ella no conoce a sus amigos de verdad, ¿verdad? Esos amigos, ¿no? De la escuela. Y ella está teniendo una ilusión. Nosotras aqui hemos visto testemunhos, ¿no? De pessoas que quiseram conhecer o mundo, foram para o mundo, sofreram muito e ao regressar, eles hablam, ¿por que eu hice assim? Sí. ¿No? Que si yo pudiera regresar atrás, yo no haría lo que yo hice. Entonces, ella tiene que parar, pensar y ver que realmente ella necesita nacer de Dios, como dijo Valeria. Necesita conocer a Dios. Y para conocer a Dios, que, como hablamos en el programa anterior, ¿no? Ella necesita realmente poner toda su fuerza. Sí. ¿No? El mismo, como ella
pone fuerza en saber lo que pasó con los amigos, cómo fue. Así es con la palabra de Dios, ¿no? Ella necesita también saber cómo es para conocer Sí, Jesús, ¿no? y es que también esa parte de cuando ellos empiezan, ellos no hablan todo lo que acontece, ¿no? En la mente de ellos. Entonces, la persona que queda dividida entre dos señores, como estábamos diciendo, ¿verdad? Es que ahí después, cuando ellos hacen lo que todos los demás hicieron, al siguiente día ya quedan con la culpa, ya quedan con el pensamiento así, todo pesado, se sienten mal, se sienten culpables, se sienten como que, Señor, perdóname porque hice esto. O empiezan así, la culpa los empieza a absorber. Dejan toda una vida con Dios, porque probablemente esta amiga creció en la iglesia. Deja toda una vida con Dios, el tiempo que ya estuvo en la escuelita, escuchó Sí. la palabra, y ya creció, después fue probablemente al TPG, al YPG, y deja todo eso capaz por una noche o por un momento que ella escuchó a una amiga o un amigo diciendo, vení conmigo, vamos a hacer esto y esto y esto, y ahí cuando ella fue a ese lugar había una trampa del diablo ahí, Sí. y ella por un momento no tuvo esa fuerza de decir, no, yo no quiero eso, y ella escuchó a su corazón, y después que termina todo eso ella dice, ¿por qué lo hice? Sí. No valió la pena por dejar a Dios por ese momento, ¿no? Sí. Y es que no hay comunión, ¿verdad?, entre la luz y las tinieblas. Ya está escrito, ¿verdad?, en la palabra de Dios. Y muchas veces esta persona, cuando la persona es salva, ella quiere salvar. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, cuando nos convertimos, para el mundo quedamos de verdad aburridas porque uno solo quiere hablar de Jesús. Entonces, yo atendí una muchacha una vez también en la iglesia, y que ella dijo, ay, mi mejor amiga odia la iglesia. Y yo pensé, y yo hablé con ella, ¿cómo puede ella ser su mejor amiga? ¿De qué ustedes hablan? Porque yo con mis amigas, y aún más mi mejor amiga, yo solo hablo de las cosas de Dios. Hablamos de otras cosas, pero siempre ponemos Dios ahí en el medio, porque nuestra vida está, ¿verdad? Dios Sí. es todo en nuestra vida. Entonces yo dije a ella, analice eso. ¿Cómo puede esta muchacha ser su mejor amiga y esta mejor amiga odia la iglesia, odia las cosas de Dios? ¿De qué ustedes están tanto hablando, verdad? ¿Qué conversaciones tienen? Porque uno para ser su amiga tiene que identificarse, tener los mismos intereses. Sí. Entonces, ¿qué intereses tienen así tanto en común, verdad? Para ser su mejor amiga. Sí, porque cuando uno pues está con las personas así que son de la iglesia, las conversaciones son siempre algo sano, algo que edifica, algo que añade a la vida de uno. No hablamos alguna cosa solo para que sea algo para herir, porque afuera las conversaciones que las personas tienen es siempre eso. O a veces, o por ejemplo, cuando ellos salen, nada va a pasar. O si tú no vas con nosotros, ya no vamos a juntarnos contigo. O los empiezan a excluir, pero cuando uno está dentro de la iglesia, uno quiere estar involucrado. Uno nos involucramos, ¿no? Y creo que cuando estamos así, por ejemplo, divididos entre las amistades también, uno ve quién realmente es la amistad, quién es un amigo, porque los amigos es para ayudar a uno. El amigo es aquel que avisa, aquel que enseña, que les dice, no, vamos a hacerlo así de esta manera, Que pero acerca a cuando Dios. sí, que acerca a Dios, pero cuando la amistad no es así, hacen todo lo contrario y ahí la persona queda peor. No se ayudan, no encuentran ninguna salida para lo que están pasando. Me recuerdo una vez que hubo, ya estando en el YPG, tuvimos como un outing con los jóvenes, ¿no? Y en esa época habían creo que una fiesta que nos habían invitados. Entonces yo pensaba, si voy a esta fiesta, ¿qué va a salir de esta fiesta? Voy a ver a personas tomando, voy a ver a personas haciendo esto, haciendo aquello, pero si yo voy con el YPG, está más sano, ¿verdad? Entonces uno a veces tiene que ver lo bueno, lo malo, lo de cada situación. ¿Qué es lo que esto me va a traer y qué es lo que esto me va a traer? ¿Esto me va a traer algún provecho o esto me va a traer, no sé, algún mal gusto, algún mal momento, ¿no? Creo que entre las amistades hay muchas cosas que las personas quedan divididos con cómo actuar, con las redes sociales, como habíamos dicho, porque hay personas que también quedan divididos con un cierto personaje que tienen que mostrar, una cierta, ¿cómo se dice? Máscara que tienen que postear, ¿no? En las redes sociales podemos ver mucho porque hoy en día estamos viendo tantos influencers, ¿no? Que están pasando por momentos con depresión, pensamientos de salud mental, ¿no? Y
la mayoría pone una foto y quieren que eso sea su realidad, pero hoy en día estamos viendo que muchas cosas están saliendo a la luz y no es lo que ellos están posteando. Viven de ilusión, ¿verdad? Sí, de una ilusión, de apariencia, y eso es lo que a veces también queda, que la persona quede dividida. Que la E persona... está dividida, na verdade, como hablamos de servir a dois senhores, quando uma empieza a ser sua vontade, ella, por exemplo, disse assim, a hora de eu for viver minha vida. E hemos escuchado pessoas que decidiu deixar a igreja e decidir assim, a hora de eu vou ser livre, sino que ella não sabe que ella está sendo a vontade do diabo. Porque a partir do momento que uno empieza a ser sua vontade, ella não está servindo a Deus, ella está servindo ao diabo, porque o diabo é isso o que o diabo quer. Sí. E você falando aí, eu tenho que dizer isso porque me recordei ahorita de minha experiência. Sempre os temas vêm a mim, ¿no? Porque eu fui assim. Eu cresci na igreja e a los 8, entre 8 e 9 anos, eu salí. Eu salí por isso, porque na escola começou a adolescência, não? E eu veia que minhas amigas faziam coisas que eu não aprendi a fazer. Sí. Porque uno cresce na igreja, uno é da igreja para casa, e quando uno não nasce de Deus, não tem experiência com Deus, isso se torna muito aburrido, verdade? Porque uno não sabe o que fazer. Ou seja, só vou à igreja, aí tenho que ir passar um tempo para não desagradar a minha madre, não desagradar a meu padre. Então, eu me quedei esse período. E quando foi aos 8 anos, eu comecei a ter amistade na escola, conhecer. E aí veia que minhas amigas faziam coisas que eu não fazia, eu não aprendi. Então, eles começaram a dizer, não, está bem, vamos agir, vamos fazer isso, vamos faltar à classe. Sí. Vamos vamos depois da classe, vamos fazer tal coisa. E empieza também os novios, não? Porque eu me quedei com fulanito, esse que chama a atenção de todas as muchachas. Então, eu dizia, uau! Sí. Então, pensei isso começou a me chamar a atenção, porque eu comecei a deixar as amizades da igreja, não? Que eram boas influências para mim, e comecei a me involucrar com aquelas que eu dizia assim, não é o que elas fazem, é muito melhor. ¿no? Porque es mucho más divertido, ellas hacen y la mamá ni sabe, Sí. ¿no? Entonces empieza a crear cosas en la cabeza, ¿no? Entonces yo voy a hacer, mi mamá no va a saber, ¿no? Entonces empecé a me involucrar con eso y ahí tenía los novios, no, imagínese que uno empieza a hacer cosas que ni quiere, solo para agradar o solo para no perder el vínculo con las amistades. No salir del grupo. No salir del grupo, como estaba hablando, ¿no? Porque si yo digo que soy de la iglesia, o si me digo que mamá es de la iglesia, no me van a querer. Entonces yo ni hablaba, ni sabía, pero hubo una persona que era de la iglesia y usted estaba ahí, ¿no? Pero fue en el momento cierto porque fue de ahí que yo empecé a recibir esse rechazo, e esse rechazo foi que me levou à igreja. Pero eu pensei a hacer o que minhas amigas diziam, mira, você vai quedar com fulanito, fulanito, fulanito. E eu ia, sabe, quando você está forçada a aquilo, eu dizia, pero na igreja não era assim. Então, eu pensei a pesar, não? E eu dizia, pero aqui é obrigado e allá o Senhor Jesus me recebe. Pero havia a resistência e tudo isso, não? Pero sofri com depressão, sofri em la casa, porque eu me sentia que nada me entendia. Então, quando pero não era verdade. Ou seja, quando uno empieza a ser sua vontade, o diabo também empieza a querer fazer com que essa pessoa veja todo o mal. Só vê o mal, porque uno não me quer, minha mamãe não me quer, meu papá não me quer. Pero ela está apartada de Deus. Não, ela está apartada porque eligiu a ser sua vontade, a servir a outros deuses, a ser o que ela queria, e agora ela está sofrendo o que, pero não tem também esse orgulho,
como digo, la persona está tan orgullosa, o sea, porque ella no quiere decir que está sufriendo. Entonces, o sea, ¿cuál es el mejor? Uno permanecer e intentar conocer a Dios, buscar a Dios o pasar por todo isso. Então, é uma coisa que essa amiga tem que pensar, examinar, não? Porque como ela ha vivido, se ela não tem ganas de estar na igreja e ela quer conhecer o mundo, algo está mal. Ou seja, ella realmente não está haciendo nada para intentar a conocer a Jesús. Sí. ¿Y qué está haciendo en la iglesia, no? Porque a lo mejor la persona está yendo a la iglesia para agradar a alguien, para agradar a su mamá, a su familia, Sí. y de verdad no está aprovechando aquel tiempo que tiene en la iglesia para de verdad conocer a Dios, porque si el mundo le está llamando la atención, entonces algo está mal, ¿no? Sí, No está yendo con un propósito. Exacto, foi o que passou comigo. Então, eu estava na igreja, pero hacía porque mi mamá decía, si no vas a la iglesia, no vas a jugar, ¿sabe? Entonces yo decía, bueno, voy a la iglesia porque yo quiero jugar. Pero de verdad, yo no es como hoy que gracias a Dios tenemos a las esposas que orientan, ¿no? Fue há mucho tiempo no teníamos esse contato. Hoje temos as esposas, nós outras estamos aqui para ajudar essas amigas que nos escutam. Temos também o Univer, temos vários meios, não? Para entender mais sobre Jesus, conhecer mais sobre Jesus. Involucrar los grupos de la iglesia. Esta joven, ¿verdad? Que escribió, no sé si ella es del YPG, pero ahí en el YPG hay mucha actividad, puede ser amistades, hay los eventos del YPG. Sí, entonces, y que son muy buenos, ¿verdad? Sí, que comienza desde temprana edad, porque está el TPG, está el YPG, entonces son esos grupos que ayudan a la persona para que ellos no queden divididos entre el mundo y Dios, porque al final del día creo que lo que más importa es la vida con Dios, porque Él nos va a dar las fuerzas para poder ver afuera y mirarlo en la forma espiritual, porque allá afuera no nos va a traer ningún beneficio, no nos va a traer ningún... ¿Cómo se dice? Nada, bueno, creo que habías comentado algo de los novios, que creo que también teníamos una pregunta, ¿verdad? Tenemos una pregunta. Mi lucha es soltar mi relación sentimental. Y ahí vemos. Sí, y ahí cuando, esa parte ahí es cuando, vamos a decir que es como una cadena, ¿verdad? Porque cuando uno llega a tener relaciones con personas del mundo, desde que ella conoce a Dios, sabe el camino, es una cadena que para soltar, para como se desprender, ahí sí va a estar muy difícil, ¿no? Es más fácil que este novio que no es de la iglesia saque ella de la iglesia do que ella traer él para la iglesia. Desafortunadamente, los casos que vemos, ¿verdad? Es más fácil el contrario, ¿no? Sí, porque muchos se dicen, no, yo con mi oración Dios lo va a cambiar. Con mi oración Dios lo va a transformar. Él va a llegar a estar ahí conmigo en el servicio. Más, como usted dijo, muchas de las veces no acontece. Son más los casos de las personas que se involucran con alguien afuera, que salgan, de que realmente aquella persona se quede y que se convierta. Hemos visto jóvenes, ¿no? Que se conocieron a alguien que no era de la misma fe, que no hablaban de las mismas cosas, que no estaban involucradas en las mismas cosas del YPG, de los grupos que tenemos, y lamentablemente salieron, regresaron con el tiempo, pero ya con la vida un desorden, ¿no? Tuvieron que sufrir allá afuera porque no buscaron realmente la guía de Dios. Ahí viene la parte también de la persona haciendo su voluntad, queriendo su voluntad, quedan ansiosos, quedan, pero es que no hay nadie aquí a mi alrededor. Hay alguien, solo confía en Dios. Pero si la persona queda dividida entre ese pensamiento, no, es que el tiempo está pasando también y no estoy viendo nada, no estoy logrando ver a la persona, no sé, para mi vida amorosa. Está ansiosa, sí, porque ella no está... sí, en la iglesia hay muchos casos así, ¿no? De muchachas, más de muchachas, ¿no? Que va pasando la edad,
están así desde chiquitas en la iglesia y va llegando la edad y no encuentran a nadie y ahí se quedan ansiosas y ahí claro, el diablo mirando esta debilidad de ella, esta ansiedad, claro que le va a presentar ahí un príncipe a los ojos del mundo, ¿verdad? Un príncipe. Y al principio va a ser todo lindo, ¿no? Sí. Le va a mostrar que no es de Dios, pero es una buena persona. Ah, no toma. Exacto, No tiene vicios. Me trata bien y muchas veces hasta se casan y después ven que ese novio era otra persona, que adentro de casa, en su intimidad con ella, muestra que es otra persona, la maltrata. La prohíbe de la iglesia. De ir a la iglesia, dice Dios o yo, y ella a veces no tiene esa fuerza porque ya lo ama, entonces ella dice, ¿cómo yo voy a dejar ese sentimiento? ¿Cómo yo voy a empezar una vida nueva? A veces ya hasta se casaron, tienen hijos, dice, ¿cómo voy a dejar esa persona? ¿O cómo voy a hacer esto? Y ella no tiene fuerzas de decidir si yo quiero a Dios o a esa persona, de quién poner en primer lugar. Y ella no tiene esa fuerza de dejar eso y decidir, no, yo quiero a Dios, ¿no? Y a veces hasta esa joven, ¿no? Que dice, yo crecí con él, a veces llegué a la iglesia con esa persona y ella ya me conoce, somos hechos uno para el otro. Y no tenemos, yo no tengo esa fuerza de dejarlo, ¿no? Yo ya le dije que él tiene que venir conmigo a la iglesia, pero él no quiere. Entonces ella a veces no tiene esa fuerza, ¿no? Sí, o sea, es porque Jesús todavía no es prioridad de ella. Ella no puso el Señor Jesús como el primero. Sí. ¿Verdad? Todavía esta persona está siendo su Señor. Sí. ¿No? Como hemos hablado. Entonces no hay como ella servir a Dios y servir a sus sentimientos, a su voluntad. Entonces no es fácil, pero uno tiene que, o sea, se definir en eso, ¿no? Sí. O sea, y dejar a Dios actuar, porque Él es Dios de los imposibles. Entonces, Él puede cambiar a la persona, pero desde el momento que ella priorice a Él, porque mismo la palabra dice, ¿no? Buscar primero el reino de los cielos y las demás cosas serían añadidas. Entonces, una vez que ella pone su fuerza en agradar a Dios, a servir a Dios, colocar a Dios como su Señor y Salvador, Dios va a cuidar de todo, ¿no? Sí. El Señor Jesús va a cuidar de todo eso para ella. Y es que va a requerir una acción de nosotros. Cuando estamos orando y decimos, Dios, haz tu voluntad en mi vida. Dios, yo te amo a ti. Dios, tú eres mi prioridad. Va a requerir que nosotros hagamos esa acción, que tomamos esa acción. Que pruebe, ¿no? Sí, que pruebemos que Él realmente es la prioridad en nuestras vidas, que Él es el Señor de nuestras vidas. Porque es fácil decirlo, pero lo difícil es tomar la acción y hacerlo. Y uno paga el precio, tanto para servir al Señor del mundo, va a pagar el precio, pero un precio muy caro, como para servir a Dios, para seguir a Dios, también va a pagar el precio, pero el precio es la carga de Jesús es liviana, ¿no? Sí. Es agradable. Entonces, esta muchacha, ¿verdad? Tiene que definir qué precio ella quiere pagar. Si es el precio de seguir al mundo, seguir su corazón, sus voluntades, o el precio que también va a pagar, pero para servir a Dios, ¿verdad? Y ese precio viene, ¿no? Con la bendición de Dios. Cuando Dios le muestre a una persona, esa persona va a estar junto con ella, ellos van a ser felices, van a pasar por luchas, sí. Todos nosotros pasamos por luchas, pero van a tener la bendición de Dios. Entonces, ¿qué vale más la pena? ¿Seguir su corazón o esperar y confiar en Dios? ¿No? Esperar que Dios tiene un plan, que Él sabe lo mejor para nosotros. Entonces, nosotros tenemos que confiar en Él y saber que Él va a guiar, Él va a llevarnos a la persona correcta, esa persona que va a complementar, que me va a ayudar, que vamos a estar ahí juntos y felices de verdad, ¿no? Y es que va a haber esa certeza, porque si ella está preguntando que su lucha es soltar las relaciones, porque no hay certeza de que esa relación va a seguir adelante, que va a tener algún futuro. Entonces ahí creo que la mayor parte sería, si no hay ninguna certeza de que esa relación va a durar o que esa relación es algo que viene de Dios,
Porque la respuesta es fácil. Es algo fácil. Aunque usted esté bien apegada a aquella persona, entendemos, habla con él todos los días, la conversación no se les gusta, hablar con uno con el otro, salir uno con el otro, ir al cine, pasear, todo eso es bonito. Mas si no hay esa certeza, entonces esa relación en algún momento va a terminar. Sí. Y en ciertos casos hay personas que cuando no tienen esa certeza, hasta la relación no termina en buen términos. Entonces, ahí uno pues ya puede tener los ojos bien abiertos para saber, ok, no, entonces si esta relación no me trae certeza es porque no viene de Dios. Y ahí uno ya puede tomar la decisión. Si no veo ningún futuro, entonces no debo de tener ningún miedo de perderlo, porque Dios me va a dar algo diferente. Sí. Dios me va a dar algo mucho mejor. Sí. Y podemos ir con el versículo, ¿verdad? Tenemos el versículo. Aqui el versículo dice así: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno o amará el otro, o se apegará a uno y despreciará el otro. No puede servir a Dios de las riquezas. Perdón, no puede servir a Dios y a las riquezas. La riqueza está relacionado a todo lo que uno quiere se aferrar. Sí. A novio que uno sabe que esse novio não está levando a ella para a vontade de Deus, a uma amistad, a la carreira, a um trabalho. A la persona que no tiene ni tiempo de venir a la iglesia porque solo Sí. tiene 1, 2, 3 trabajos. E às vezes a família quer servir muito mais a la família También. do que servir a Deus. Então, as riquezas, como disse aqui, está relacionado a todo eso, ¿no? A que uno se aferra, a que uno pone toda su fuerza, ¿no? Sí, y es que como dicen, nadie puede. Nadie Por ejemplo, puede. cuando estamos cocinando, nosotros no podemos estar cocinando ahí, moviendo las cosas e ir a limpiar alguna cosa, porque si nos vamos, no Se va a ganar. seguro. Entonces, cuando la persona queda dividido, o va a amar alguna cosa más que el otro y va a decir, no, yo sí amo esto, pero va a estar dividido, no va a haber como amar a los dos señores, porque Y viene la frustración, viene la frustración. el cansancio, ¿no? Y es por eso que mucha gente, estando en la iglesia, desiste, quiere desistir, no quiere estar más. Y Dios no quiere estar dividido con nada. ¿Verdad? Dios quiere. Y no es que Dios no quiera tampoco que nosotros sean o la persona prospere, que la persona haga su carrera, más todo con equilibrio, que Él sea la prioridad, porque como usted dijo, buscar el reino de Dios, y Jesús dice que las demás cosas vendrán. Entonces es eso, si nosotros lo buscamos a Él como la prioridad, lo ponemos a Él como nuestro Señor, todo viene. Todo bien. No tenemos que tener ningún miedo al futuro, ¿cómo se dice? Miedo a nuevas oportunidades, porque Él va a traer a las personas, Él va a añadir a los que necesitamos en nuestras vidas, al que va a hacer que nosotros crezcamos. Y eso es cuando Él se alza. Y basta ser sincero, ¿no? Decir, Dios mío, yo estoy pasando por esto, por esta situación. Yo no sé cómo dejar al mundo, no sé cómo dejar este trabajo o no sé cómo renunciar a eso. Y se me hace difícil porque no te conozco. Sí. Entonces, uno ser sincero, Dios, yo te quiero conocer, yo quiero amarte de verdad, tener una experiencia contigo para que el mundo no me llame más la atención, para que yo tenga la fuerza de renunciar lo que no te agrada. Pero la persona es eso, lo más importante es ella ser sincera y hablar con Dios, ¿no? Dios, yo no quiero más seguir en esa situación y Dios va a cambiar todo. Y ella va a ver que Dios vale más que cualquier sentimiento, que cualquier mundo, que cualquier trabajo. Dios es lo más valioso, ¿no? Sí, es lo más importante porque todo lo demás va a pasar. Todo pasa, pero Dios, Él queda para siempre. Y si nosotros lo tenemos a Él como nuestro Señor, Él va a añadir a nuestras vidas todo lo que nosotros necesitamos, ¿no? Lo que necesitamos, porque a veces queremos muchas cosas, pero ni todo nos conviene. Entonces, lo que necesitamos, Él lo va a añadir, Él lo va a dar al momento cierto, al momento que lo necesitamos, al momento que estemos listas para recibirlo. Y cuando nosotros lo tenemos a Él como el Señor, al final nada nunca nos falta. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Entonces, si Él es nuestro Señor, nada nunca nos va a faltar. Y pues, fue un placer estar aquí, ¿verdad? Un placer estar aquí con todas ustedes. Y nos vemos.